días con todos. Supongo que ya estarán todos conectados, si no la mayoría de ustedes. Así que, bueno, tenemos que continuar con el avance del curso y en esta semana ya entramos a trabajar división celular. Pero previo al tema de división celular, tenemos que trabajar la parte de ciclo celular, ¿ya? Es que si no trabajamos bien la parte de ciclo celular y replicación del ADN, nunca entenderemos el porqué de una división. Si no entendemos mitosis, menos meiosis. Y si meiosis no lo tienes claro, genética se vuelve un paporreteo y la ciencia no está para memorizar, ¿ya? Así que es mi consejo que por favor todos estos temas cuiden mucho la hilación, porque en realidad están sumamente concatenados, ¿ya? Y complementados además. Bien, ¿recuerdan ustedes los tres principios mencionados en la teoría celular? ¿Recuerdan ustedes? Schwann, Schleiden, Virchow. ¿Recuerdan cuáles eran sus postulados, sus axiomas? Claro, la teoría celular surgía a partir del corolario, ¿no es cierto?, de sus ideas, ¿no? ¿Cuáles eran? A ver, recordemos. ¿Nada? A ver, les ayudo con una de ellas. Que todos los seres vivos están formados por células. Como primer postulado. ¿Nada sobre los demás? El otro decía que la célula es la mínima unidad fundamental de vida. Y el tercero, ese es más conocido, el de Rudolf Virchow. Sostiene Virchow que toda célula proviene de otra célula preexistente. Así es. Ajá. Bien, Piero. Rocío, Venancio, Dana, ¿no? Dana. Así es. Esa es la idea. Entonces vamos a partir de de este último postulado, de este último axioma en lo que a teoría celular se refiere. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos entonces una célula y a partir de ella vamos a desarrollar un conjunto de actividades que van a culminar, en una, ¿no? Van a culminar en una nueva división celular para dar origen a nuevas células. A ver, y en esto quisiera, por favor, a ver, tenemos una célula aquí nosotros, una célula, ¿no? Y esta va a pasar por un conjunto de actividades, ¿no es cierto? Va a pasar por todo un conjunto de procesos, etcétera, pero va a culminar ¿en qué? En una nueva división, ¿no es cierto? En una nueva división celular y que va a dar origen a nuevas células hijas. Por favor, yo sé que más de una vez te has hecho esta pregunta, ¿no? Y has dicho, ok, ya, aquí aparecen nuevas células, muy bien. Pero, y la pregunta es entonces, ¿y esta célula progenitora a dónde termina yéndose, no? ¿Dónde, dónde termina esta célula? Bueno, permíteme, no sé, en todo caso, mencionarte lo siguiente. Esta célula progenitora es la que se divide. Cuando decimos dividir, quiere decir que ella es la que se fragmenta, o sea, se termina repartiendo todos los materiales que ella tiene en las células hijas. Por eso es que ella ya no continúa. En lugar de ella, continúan dos nuevas células. Ahora, ¿cómo se consigue esto?
¿Cómo es que una célula termina dando lugar a dos exactamente idénticas entre sí y sobre todo genéticamente? Y previo a esto, ¿cómo es que ocurren estos procesos? Porque claro, luego cada una de estas células empezará su propia actividad celular, es decir, pasará por los mismos procesos, ¿no? Cada una de ellas pasará por los mismos procesos de su célula progenitora. Y más adelante cada una de ellas se volverá a dividir, y así sucesivamente. Entonces, sería bueno que nos demos cuenta que existe un conjunto de procesos, desde que esta célula se originó, porque ella proviene también de otra célula preexistente, hasta que ella termina dando lugar a otras células hijas. Todo este conjunto de actividades, todo este conjunto de actividades es lo que vamos a llamar nosotros ciclo celular. Porque, por si acaso, a continuación, aquí empieza otro ciclo celular, el cual también continuará, ¿no? Y culminará en una nueva división celular, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? O sea, aquí también continuará otro ciclo, así como esta célula, la célula progenitora, también viene producto de otro ciclo preexistente a ella. Entonces, hoy vamos a trabajar todo este conjunto de actividades que se desarrollan aquí. Es decir, lo que nosotros vamos a trabajar ahora es el desarrollo de todas estas actividades en lo que vamos a llamar un ciclo celular. El ciclo celular entonces está comprendido, ¿no? Desde que una célula proviene de una división hasta que ella da lugar a nuevas células hijas mediante otra división celular. Y los eventos son repetitivos. Por eso decimos ciclo celular, porque son actividades cíclicas, redundantes, ¿no? Entonces, ahora, cada célula desarrolla un ciclo diferente. En realidad, las actividades son únicas, únicas. Me refiero a que todos desarrollan las mismas etapas. Todo ciclo celular eh, desarrolla los mismos eventos. Entonces sería bueno conocer de qué eventos estamos hablando, en qué consiste cada uno, cuáles son estas etapas y podremos familiarizarnos con el trabajo entonces de cada grupo celular en cuanto a los ciclos celulares que desarrolla. Pero, bueno, espero que haya quedado claro entonces dónde está circunscrito el trabajo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver los eventos que se desarrollan entre una división celular y otra, porque esos son los eventos que dan inicio y fin a un ciclo celular. ¿Correcto? ¿Y la replicación celular dónde? Calma, ahora. La replicación celular es un evento dentro del ciclo celular. ¿Ya? Bien, entonces, empecemos. Estas son más o menos las actividades de un ciclo celular. Estas son más o menos las actividades de un ciclo celular. Eh, es como que dijéramos, aquí, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no es cierto? Nuestra célula empezando, ¿no es cierto? A partir de una división, esta celulita de aquí, ahí está, esta celulita, ¿no? Ahora, usted, si se da cuenta, está su núcleo, todo ahí, no hay problema. Y esta celulita ahora va a pasar, ¿no es cierto? Por todo un conjunto de actividades hasta terminar el llamado periodo G1, la fase G1. Esta fase G1 es conocido como el periodo de crecimiento celular.
Y cuando decimos crecimiento celular, pues obvio que la principal forma de cómo nos demos cuenta es por el incremento en masa y volumen, ¿no? Entonces esta celulita, ahí la vamos a ver, ha crecido. Es una celulita fase G1, crecimiento celular. Para incrementar masa y volumen, ¿cuáles serían las actividades principales que desarrollaría esta célula? ¿Ustedes creen que serían eh, actividades catabólicas o anabólicas? ¿Cuáles predominarían en este periodo? ¿Cuáles creen ustedes? Claro, tienen que ser anabólicas. Estamos incrementando masa, volumen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinan? Aquí habrá una gran cantidad de respiración celular, síntesis de proteínas, ¿cierto? Genial, gracias. Gracias por la participación. Entonces, les decía, la idea aquí, en el periodo G1, es que hay un rendimiento metabólico en general muy grande, muy eficiente. Nos encontramos frente a una tasa anabólica de síntesis de proteínas, de respiración celular. Es una etapa muy activa en la célula. Entonces, este primer periodo, el periodo, la fase G1, llamada fase de crecimiento celular, en realidad la célula empieza a preparar una serie de instrumentos y elementos que necesite para desarrollar las actividades básicas propias de su incremento en masa y volumen. ¿Ya? Ese es el periodo G1. Ahora, el siguiente periodo, que es el periodo G2, no, viene un periodo intermedio que se llama fase o periodo S. Este de aquí. Miren, después del periodo S vamos a tener nosotros a la celulita que está más o menos de esta manera. Así va a terminar. A ver, véalo usted. La celulita no ha crecido ya en realidad mucho, ya no, porque ya no era un periodo de crecimiento. Aparentemente la célula estaría casi, entre comillas, ¿no? Idéntica a como culminó el periodo G1. Pero en realidad, sí ha ocurrido un evento fundamental. A ver, miren, nosotros tenemos, al empezar, esta celulita, aquí teníamos, mire usted, la célula que empieza, tenía su cadena de ADN. Ahí está su cadena de ADN. Así había empezado, ¿de acuerdo? Su ADN. Al terminar el periodo G1, sigue esta celulita teniendo su cadena de ADN. Ahí está, su ADN. ¿Listo? Pero ahora, al terminar este periodo S, miren lo interesante. Ya no tenemos un ADN, sino que tendremos dos. Que sí, hemos logrado sacarle una copia a este ADN. Una copia. ¿Y por qué el apuro o el afán, el interés? ¿Cuál es el propósito de sacar una copia, de tener dos ADNs? ¿Que acaso con uno no puede trabajar? Lo que pasa es que la célula está preparando el terreno porque es inminente ya una división, una nueva división. ¿Y cómo voy a lograr producir dos células hijas que tengan ambas la misma información genética si no saco una copia de este ADN? Entonces, el periodo S es el que permite entonces esta llamada replicación del ADN.
Algunos lo llaman duplicación y ya está. Réplica, lo mismo que una copia, lo mismo que duplicar. No hay problema. Entonces, esta fase S, este periodo S, es el periodo importante, por cierto, de replicación y copia del ADN. Ya luego nos vamos a entretener para ver cómo es que se consigue esta replicación del ADN. ¿De acuerdo? Así es, Alexandra. Ese es el proceso, la replicación. Ahora vamos a ver los detalles. Terminemos primero de ver todas las etapas del ciclo y completar la idea global. Entonces, durante todo este periodo S, la célula se ha dedicado fundamentalmente a sacar una copia del ADN. Pero también, obviamente, es una etapa en la que ha habido una actividad metabólica importante, ha habido una actividad funcional de esta célula, ¿no? A continuación viene este periodo, miren ustedes, llamado periodo G2. Este periodo G2 se caracteriza por lo siguiente. A ver, terminó aquí la celulita, miren ustedes, ya está, ¿no? Esta es la célula que hemos obtenido entonces aquí al final del periodo S, ¿no? La misma, terminó el periodo G2. Pero ¿qué ocurrió en este periodo G2? Como les decía, en el periodo G2 lo que hacemos es fundamentalmente ya preparar todos los otros detalles, los otros aspectos necesarios para enfrentar una división celular, como por ejemplo el material genético, el que se acaba de duplicar, hay que prepararlo para su reparto y su distribución. Por si acaso, el material genético adopta una nueva conformación para su distribución y reparto. Así es. Entonces, esta fase G2 lo que hace es empezar a elaborar todos los insumos que se van a necesitar para la propia división celular, ¿no? Eh, Además, de pronto, algunos organelos van a ser necesarios duplicar o incrementar en cantidad, ya que vamos a dividir el citoplasma en dos para las nuevas células hijas. E inclusive, incrementar la disponibilidad de ATP. Recuerden que el ATP es esta ergomolécula que nos permite afrontar gastos energéticos, ¿no? Y miren, la división celular es, si no, el evento más corto de todo el ciclo celular, el más breve. Sin embargo, vamos a hacer una inversión energética muy grande. Entonces, esta fase G2, por eso la conocen como la preparación para la división celular. Una etapa en realidad de, digamos, evaluación, ¿no? De los eventos, de los instrumentos y de los elementos que tenga, con los que cuente la célula para enfrentar la división celular. ¿Ya? Bueno, sabemos que esta célula que se encuentra aquí, ¿no? Sabemos muy bien que esta célula que se encuentra aquí, al terminar G2 y al empezar la división celular, es la que tiene, ya lo sabemos, dos ADNs, ¿no? Esto ya lo sabemos. Son dos los ADNs que tiene esta célula, porque así se obtuvieron a partir de la famosa fase S, ¿no? El periodo S donde se replicó el ADN. Entonces, bueno, a continuación viene, como ya lo hemos dicho, la división celular. División celular que, ojo, ya sabemos, ¿no? Esta celulita va a afrontar y va a terminar dando origen a sus dos células hijas. A sus dos células hijas. Y cada una de ellas se llevará un ADN. Esta se llevará un ADN, ¿no es cierto? Y la otra se llevará el otro ADN. Y así cada una de ellas podrá empezar su propio ciclo celular, ¿no es cierto? Su propio ciclo celular. Es como que yo les dijera que, bueno, ahora, ¿no es cierto? Esta celulita de acá, ¿no es cierto? Esta celulita de acá va a empezar su propio ciclo celular, ¿no? Ya va a empezar su propio ciclo
Y esta de aquí es la que va a continuar, ¿no es cierto? Esta de aquí es la que va a continuar hacia lo que conocemos un ciclo celular que ya hemos descrito. Entonces, repito, las etapas que hemos estado evaluando han sido, primero, la fase G1 o etapa de crecimiento celular, la fase S o etapa de replicación, la fase G2 o preparación, y la última de aquí vendría a ser la llamada etapa de división celular. División celular. ¿Estamos de acuerdo? División celular. Fiorella, ahora vemos eso. Perfecto, perfecto. Ajá. Pero bien, bien por adelantarte. Miren, preguntas aquí varias. En primer lugar, no sé si se percatan que las etapas son entonces G1, S, G2 y división celular. Esas son las etapas entonces de un, vamos a llamarlo, ciclo celular común y corriente, como lo conocemos. Aquí viene un detalle más. Aquí viene un detalle más. La fase G1, S y G2, repito, las fases G1, G1, S y G2, si ustedes ven, las agrupan también, entonces, G1, esto es G2, ¿no es cierto? Las agrupan también, así es, en lo que vamos a llamar, ¿qué cosa? Así es, interfase. Esto es lo que vamos a conocer como interfase. Interfase. Y está aquí, ¿no? Está aquí en el esquema también resaltado. Interfase. Entonces, aparte de interfase, nos queda ¿qué cosa? La división, división celular. Que ya sabemos que puede ser, ¿no es cierto? En este caso, vamos a verlo ahora. La división celular. Y listo. Esos son los dos eventos, si quisiéramos resumir todo, ¿no? Hay dos eventos solamente, interfase y división celular. Pero un momentito. Entonces, la interfase, ¿por qué se llama interfase? ¿Entre qué está? Entre dos divisiones, ¿o no? ¿No te diste cuenta? Entre dos divisiones. Porque claro, yo empiezo con una célula que viene, que acaba de terminar, una división. Y el ciclo termina cuando se vuelva a dividir. Entonces, esta interfase es el conjunto de eventos que están entre las dos divisiones celulares. ¿Qué tal? ¿Mm? G1 crecimiento, S replicación y G2 preparación para la división. ¿Listo? Ahora, Diana, perfecto, perfecto. Ahí vamos. Genial. Hay varias preguntas que tienen ustedes ahí y que ocurre que las voy elaborando de a pocos. Voy construyendo el tema de a pocos. Miren, está comprendido entonces las etapas. Están comprendidos los eventos que ocurren en cada una de ellas, ¿cierto? Ya. Ahora, como acabamos de describir el proceso, entonces lo único que hemos mostrado es en realidad la manera general como una célula desarrolla los eventos del ciclo, enfrenta una división y continúa un nuevo ciclo celular y así sucesivamente. Pero para los organismos que somos no solamente pluricelulares, sino multicelulares, o sea que tenemos diferentes tipos de células, yo les hago entonces una pequeña pregunta. Mire usted, cuando empezó la historia de cada uno de nosotros, cuando empezó la historia de cada uno de nosotros, venimos de una sola celulita, ¿sí o no? Nos originamos de una celulita, ¿de acuerdo? Una sola celulita. Sin embargo, a los pocos días ya éramos, ¿no? A las pocas horas, ni siquiera a los días, ya éramos dos celulitas. Y después, cuatro celulitas. Y después,
8 celulitas, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegó un momento en el cual ya hemos ido, pues una cantidad enorme de celulitas y todo lo demás, pero espera un momento, espera un momento, espera un momento. Después de 9 meses, cuando naciste, ¿de acuerdo? En ese momento, mi pregunta es, ¿cuántas células te constituyeron a ti al nacer? ¡Wow! Una cantidad enorme, ¿de acuerdo? En estos momentos podríamos hacer una pequeña referencia, ¿no? En este momento es más o menos esta la cantidad de células que te constituyen. Más o menos esa es la cantidad de células. Pero mi pregunta es, un momento, un momentito. Cuando tú eras una sola célula, o cuando eras 4, 8, cuando eras una mórula, en ese momento, ¿no eran acaso todas tus células iguales? Y mi pregunta es, ¿y cuando naciste, todas tus células eran iguales? No. ¿Estamos de acuerdo? No son iguales. Ajá, interesante, Rocío. Interesante tu pregunta. Ahora lo vemos. Miren, muchachos, eh, si en algunas preguntas que me hacen ustedes no les respondo inmediatamente, es porque estamos construyendo de a pocos el tema. Y algunos me preguntan por cosas que voy a ver en unos minutos más adelante. Así que entonces, por eso no les respondo aún, pero calma, va a llegar el momento. Y otros ya me preguntan por cosas que vamos a terminar casi al final de la clase o de pronto en la siguiente clase. Entonces, calma. Pero no duden de que voy guardando la necesidad cognitiva que tiene cada uno, ¿ya? Como para precisarlo a la hora de desarrollar el tema, ¿ya? Pero gracias, de todas maneras es bueno que anoten siempre lo que van aportando o las dudas que van teniendo. Bien, les decía, miren, la cantidad de células que vamos a tener al nacer, pero que no todas, ojo, aquí en este caso, cuando ya naciste, tienes esta cantidad de células, pero primer detalle, no son iguales todas tus células, no. Tenemos nosotros más de 200 diferentes tipos de células. Sí, claro, una neurona es diferente a un osteocito, a un osteoblasto, a un fibroblasto. Un glóbulo blanco es diferente a un glóbulo rojo. Un miocito es distinto a una célula epitelial o a una célula glandular. Es más, inclusive se han construido órganos como hígado, páncreas, corazón, cerebro, cerebelo, y cada uno cumple una función distinta. ¿Cómo podemos entonces, si hemos tenido una masa de células todas iguales, cómo de pronto hemos conseguido que éstas se diferencien anatómica, estructural y funcionalmente, inclusive hasta morfológicamente, o sea, en su forma? Porque una neurona, usted la ve, tiene una forma totalmente distinta a una célula del hueso, a un osteoclasto, a un osteoblasto. Un glóbulo rojo es completamente diferente a una célula muscular. Entonces, aquí aparece la idea de la diferenciación celular. Muy bien. Vayamos entonces ahora a mencionarles lo siguiente. Miren el ciclo celular ahora visto de otra manera. Aquí están las etapas. Fase G1, S, G2. Pero ahora les quiero conversar por los momentos en los cuales la célula pasa por una revisión, un chequeo, un control. Gringolandia los llama así, checkpoints, ¿no? O puntos de revisión. ¿De qué? Pues del propio ciclo celular. El primer punto de revisión ocurre aquí. Al terminar el periodo, ojo, al terminar el periodo G1. Este es un primer punto de revisión. Aquí. Este momento. El segundo punto de revisión es
prácticamente al terminar el periodo G2, antes de empezar la división celular. Y el tercer punto de revisión ocurre ya dentro de la propia división celular, aquí, al culminar la división. ¿Ya? Son los 3 puntos de revisión. A cargo de unas proteínas, enzimas, dicho sea de paso, que se llama, aquí está, ciclinas. ¿De acuerdo? Ciclinas. Las ciclinas dependientes de quinasas. Son las enzimas entonces que van a decirle a la célula, hey, detenga su crecimiento, empiece a replicar su ADN. Hey, correcto, todo está en orden, puede usted proceder a dividirse. Hey, ¿ha terminado usted todos los eventos de mitosis correctamente? Proceda a separar finalmente su citoplasma en las 2 células hijas y culminar el proceso. Miren ustedes todas las revisiones que se hacen para garantizar la calidad del proceso y que las células hijas entonces obtenidas están correctamente formadas. Estas ciclinas, estos puntos de revisión, pueden inclusive, de no encontrar los requisitos correctamente desarrollados, pueden suspender el ciclo celular, pueden interrumpir o por lo menos detenerlo hasta que se cumplan las condiciones adecuadas para continuar con el ciclo celular. Entonces, estos puntos de revisión son importantísimos porque garantizan, como les repito, que estamos desarrollando el proceso óptimamente. Óptimamente. ¿Ya? Ahora, de pronto entonces, ¿qué ocurriría, ¿no es cierto? ¿Qué ocurriría si de pronto alguno de estos puntos de revisión empezara a fallar? Pues lo más probable es que empiecen entonces a obtenerse o a producirse errores en los procesos, no hay un control de calidad, puede que estemos obteniendo células hijas entonces alteradas, con menos o más estructuras, lo más grave sería que de pronto no se haya replicado correctamente el ADN y se haya permitido que la célula se divida. Entonces las células hijas no están llevando el material genético correspondiente, el adecuado, el necesario. Entonces las células hijas que estamos obteniendo están defectuosas, inclusive genéticamente. Vean que estos puntos de revisión son importantísimos. Abro un paréntesis rapidísimo. Solamente les diré que precisamente el cáncer lo que afecta es esto, los controles de calidad, los controles de los ciclos celulares. Y entonces las células entran en un proceso de ciclos celulares totalmente descontrolados y se empiezan a producir masas de células que están alteradas, deformadas, que no tienen exactamente, como les repito, un control correcto en su formación y desarrollo. Cierro el paréntesis. Bueno, el primer punto de revisión, este primer punto de revisión, el que está ubicado aquí, al terminar el periodo G1, este punto de revisión de aquí, ¿ya? No sé si voy a cambiarle de color para que de pronto te resulte más visible. Este punto de revisión de aquí, al terminar el periodo G1, ese punto de revisión es el encargado en ese momento de permitir que actúen otro grupo de proteínas que lo que van a hacer es bloquear y desbloquear genes. ¿Qué? A ver, mis estimados, todas las células que ustedes tienen en su organismo, todas, tu neurona, tu glóbulo blanco, tu célula muscular, tu osteoblasto, tu fibroblasto, todas tus células, la epitelial de la boca, la epitelial del estómago, cualquier célula del páncreas, cualquier célula de tu cuerpo,
tiene el mismo ADN en su núcleo, el mismo ADN. Eso nos demuestra que vienen pues de divisiones celulares, correcto, pero si tienen el mismo ADN, una neurona y una célula del hígado, si tienen el mismo ADN, ¿cómo es entonces que cada una tiene una forma distinta y hace un trabajo totalmente diferente? Pues ocurre que lo que hacemos es activar y desactivar, en buena cuenta bloquear. Bloqueamos simplemente una serie de genes en la neurona y le dejamos activo solamente un paquete. Y al usar esos genes que le he dejado activos, pues resulta que se va a convertir en neurona y va a poder hacer trabajo de neurona. Y a las células del hígado lo que hago es bloquearle todos los genes que no quiero que utilice y solo le dejaré aquellos que le van a permitir convertirse en un hepatocito y hacer trabajo de hígado. Me estoy dejando entender, pero todos tienen el mismo ADN, ¿eh? ¿Qué? O sea, aguanta. Mira esta alucinada, mira esta alucinada. ¿Qué quiere decir que entonces, si todas mis células tienen el mismo ADN, entonces, y si están bloqueados ciertos genes y por eso se convirtió en una determinada célula, pero tiene la información para poder trabajar como cualquier otra célula, entonces si yo desbloqueo y bloqueo genes, podría convertirla, transformarla en otra célula. Sí, señor, y eso ya se ha conseguido. El premio Nobel, por ejemplo, hace 4 años o 3 años atrás, no recuerdo exactamente la fecha, ha sido precisamente en ese aspecto. Se logró un espermatozoide hacer el proceso inverso a su diferenciación celular y luego convertirlo, ¿no es cierto?, en una neurona. Eso nos demuestra que todas nuestras células tienen entonces la misma información genética, pero que están bloqueados y desbloqueados ciertos genes, y al utilizar cierta información cada una de ellas, pues eso las hace cambiar estructural, morfológica y fisiológicamente. A eso lo llamamos diferenciación celular. ¿Me estoy dejando entender? Así es, Alexandra. Y a eso lo conocemos como periodo o fase G0, el periodo de diferenciación celular. Ahora sí va, Diana, ¿correcto? Alexandra, ahora sí entendemos en qué consiste entonces un periodo G0. Diana, el primer checkpoint, el primer punto de revisión es el que determina el límite máximo de crecimiento. Porque si no, la célula entonces podría crecer infinitamente. Tú y yo seríamos una sola célula, pues, ¿no? Y seguiríamos creciendo. No. Pero hay alguien que les dice a la célula, hey, ya, detenga su crecimiento, ¿no? Hasta aquí nada más. Ya están todos los organelos bien formados, ya muy bien. Pase usted a diferenciarse, y al diferenciarse, obviamente, ¿qué ocurre con la célula que se diferencia? La que se diferencia sale, ¿de acuerdo? Sale, ¿no es cierto? Sale del ciclo celular. ¿Por qué? Porque hay transformaciones, modificaciones, diferenciaciones, especializaciones celulares que implican cambios alucinantes. Tan alucinantes, tan especializada es su transformación que inclusive ya no regresan al ciclo celular, nunca replican su ADN. Y si no replican su ADN, no hacen fase ES, G2, entonces menos se van a dividir. Claro que sí. En ese grupo hay un montón de células de nuestro organismo, ¿eh? Por si acaso, un montón. A ver, señores, ¿cómo les explico? Casi el 90% de tus células en tu cuerpo, repito, casi el 90% de las células de tu cuerpo son células que están diferenciadas. Así es. Y son células que las transformas, las diferencias, las especializas para que cumplan una función. Y tanto las diferencias, mira, tanto las diferencias que le quitas su núcleo.
las conviertes en unos discos bicóncavos, las llenas de una proteína que se llama hemoglobina y las usas para transportar O2 y CO2 en lo que tú llamas sangre. Y ojo, cada más o menos aproximadamente 100 a 120 días, la eliminas y produces nuevas a partir de otras células, ¿no es cierto? Es decir, tienes toda una cantidad de células que se están dividiendo permanentemente y luego las vas diferenciando y vas fabricando nuevos glóbulos rojos que usas, ya te digo, durante 100, 120 días y después los eliminas, los destruyes y produces nuevos glóbulos rojos. En esa chamba estás todo el tiempo. Entonces, muchas células que se diferencian, que se especializan, salen del ciclo. Por eso siempre ustedes van a escuchar que la gente dice de manera, pues, ¿cómo decirlo, no? Agresiva. Dicen, ah, G0 se diferencia y ya no se divide. Aguanta, tranquilo. Es cierto que hay muchas células altamente diferenciadas que ya no vuelven al ciclo celular, no replican su ADN y por consiguiente ya no se van a poder dividir. Eso es cierto. Pero no todas las células que se diferencian salen del ciclo. ¿Qué? Así es. Mira, te cuento una. El hígado, por ejemplo. El hígado, las células que forman el hígado se llaman hepatocitos. Ya, resulta que estas células están ultra, super, archi, mega diferenciadas. Claro que sí. Pero todavía se pueden dividir. Ah, ¿cómo te quedó el ojo? Así es. Por eso usted puede donar hasta las 3/4 partes de su hígado. Y con el cuartito que le queda a usted, vuelve a formar un hígado nuevo. Ahí está el rompecabezas, y es rompecabezas realmente, porque actualmente todos los estudios respecto a diferenciaciones celulares están en pleno desarrollo. Llegar a manejar, llegar a conocer todo respecto a división celular y a diferenciación celular sería una verdadera puerta a, no sé, resolver muchísimos inconvenientes que tenemos en el organismo. Pero ya estamos avanzando, ya se conocen muchos de estos factores de diferenciación, que ya te dije que en realidad, ¿qué son? Bloqueadores y desbloqueadores de genes, nada más. Pero es muy fino, ¿no? Es muy fino. Si lográramos nosotros, me pregunta Alexandra si las neuronas y los glóbulos rojos no se dividen. Alexandra, el glóbulo rojo es imposible, el glóbulo rojo lo hemos diferenciado, lo hemos construido precisamente para que haga una chamba, ya te digo, durante una cantidad de días y luego adiós. Y las neuronas, Alexandra, aquí viene todavía, Alexandra, lo más, a ver, sorprendente, la mayoría de las neuronas no se pueden dividir. Es más, ni siquiera se alimentan. Tienen otras células que les dan de comer. Alucina. Su trabajo es tan especializado que ellas ni siquiera consiguen alimento. Tienen otras que les den su comidita. ¿Mm? Pero hay un grupo, y un buen grupo de neuronas, que sí se dividen. Sería alucinante si pudiéramos entonces conocer cómo podemos activar, ¿no?, a las otras para que sí se dividan también y así cualquier daño neuronal podríamos resolverlo reemplazando las células dañadas, ¿no? Entonces, Ariana, ¿en el G0 se replican las neuronas? No, lo que te estoy diciendo es que toda célula que se diferencia y que entra al periodo G0 no necesariamente pierde su capacidad de dividirse. Algunas sí, otras no. Pero como siempre nos preguntan por las neuronas de manera general y nos preguntan por los músculos de manera general, resulta que esas células sí, pues esas células en el periodo G0 no se dividen. Entonces, por eso, como les digo, vulgarmente, groseramente, vas a encontrar que en los textos te dicen, ah, G0, la célula se especializa y ya no se divide. Tranquilo. Eso ocurre solo en cierto grupo de células, no en todas. ¿Estamos de acuerdo? Y otras no se diferencian y se mantienen solamente indiferenciadas en uno y en otro y en otros ciclos celulares permanentes, constantes, y nunca entran en un periodo de diferenciación. Así es, así es. Eso también ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Y a esas células indiferenciadas, esas es lo que llamamos también células madre, ¿no?
Mira, Francis, desconozco a qué te puedas referir. Pueden haber muchas ideas. Reciclaje celular, ¿hablas dentro del ciclo celular? Si es dentro del ciclo celular, podría ser que se refieran a que algunas son desechadas, ¿no? Como te estoy diciendo, el caso de los glóbulos rojos, ¿no? Y así hay muchas células que nosotros fabricamos y que tienen contados sus días y que luego fabricamos nuevas para reemplazar a las anteriores. Ahora entienden por qué el tema de división celular es tan importante, ¿no? Para fabricar nuevas células que reemplacen anteriores y así mantenernos, ¿no? Bien, entonces, terminado ya interfase, terminado ya el periodo de replicación y todo lo demás, la célula se divide y división celular lo vamos a ver todavía dentro de unos minutos más, pero me gustaría que conozcamos a continuación cómo es que se replica, cómo es que se duplica el ADN y entender entonces cómo a partir de un ADN que tengo obtengo dos. ¿Cómo consigo fabricar una nueva cadena de ADN exactamente igual a la anterior? ¿Cuál es el proceso y cómo se desarrolla? Bien, entonces vayamos ahí. Miren, la replicación del ADN, este proceso que estamos viendo aquí, la replicación del ADN, me gustaría que por favor se den cuenta de lo siguiente. Mire usted, tenemos aquí dos cadenas. Estas son las cadenas, a ver, por favor, si me presta atención. Tenemos estas dos cadenas parentales. ¿Por qué parentales? Porque son las cadenas, vamos a llamarlas así, las cadenas originales que tenemos. Esta de aquí, vea usted, ¿de acuerdo? Esta de aquí y la de acá. Ahí va, ahí está. Estas son las cadenas parentales. ¿Estamos de acuerdo? Están las dos en color azul, ¿cierto? El proceso de replicación me dice, bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a separar tus dos cadenas parentales. Voy a separarlas, una por un lado, otra por otro lado. Las voy a separar y lo que voy a hacer es fabricar cadenas nuevas complementarias a cada uno, ¿no? O a cada una de las hebras de la cadena parental. O sea, voy a construir una cadena complementaria aquí, a esta, y una cadena complementaria aquí, a esta. Y así es entonces como voy a obtener dos cadenas de ADN. Me refiero a que aquí voy a tener una cadena de ADN, no sé si usted se percata, aquí voy a tener una cadena de ADN, ¿no es cierto? Aquí voy a tener otra cadena de ADN y estas dos cadenas de ADN pues van a ser como exactamente iguales, idénticas. ¿De acuerdo? Entonces, ajá, quiere decir que la replicación del ADN no conserva las dos cadenas parentales, las dos azules, no las conserva juntas. Quiere decir que cada cadena nueva de ADN, esta cadena y esta son las nuevas, ¿no es cierto? Cada cadena nueva conserva solamente una hebra de la que fue parental, una hebra de las azules, ¿sí o no? ¿Me estoy dejando entender? Cada ADN nuevo que ustedes ven, que obtenemos aquí debajo en los dos recuadros, cada uno de estos ADNs, ¿cuántas hebras conserva de la que fue cadena parental, de las dos azules? ¿Cuántas hebras conserva? Solo una. Por eso decimos que esta replicación no conserva todo el ADN original, solo conserva una hebra y por eso lo llamamos semiconservativa. Semiconservativa. Genial, bien Alexandra. Piero, chévere. Michael, ¿quién más estuvo por aquí siguiéndonos? Creo que el resto se durmió. Entonces, así es semiconservativa.
¿Por qué? Porque cada ADN nuevo solo conserva una hebra de la que fue parental. Ahora, ¿y por qué también dicen que es bidireccional? Uy, eso sí nos va a demorar un poquito más en explicarlo. Pero de una vez te dejo rebotando, ¿no es cierto?, la idea del por qué llamamos y en qué consiste la bidireccionalidad del proceso. La replicación del ADN es bidireccional y es semiconservativa. Solo les diré que no es bidireccional porque una cadena va del 5 al 3 y la otra va del 3 al 5. No, no es por eso. El hecho de que una cadena vaya del 3 al 5 y del 5 al 3, eso quiere decir que son antiparalelas. Antiparalelas. Pero yo estoy hablando de bidireccionalidad en el proceso de replicación del ADN. ¿Ya? Francis, ¿cómo que semidiscontinua? ¿Cómo les gusta complicarse la vida? Ahora vamos a ver que sí, una cadena se trabaja continua y la otra discontinua, pero eso de semidiscontinuo ya es, creo yo, un poco complicado. Ya, a ver, Alexandra. Ujú. Michael nos dice porque la dirección que siguen es su síntesis. A ver, Michael, vamos a ver el proceso y a ver si de pronto logro entender un poquito lo que describes. Sí, y progresan en direcciones opuestas. Sí, Piero, es cierto, en direcciones opuestas. A ver, no sé si usted te refieres a las cadenas A ver, permítanme en todo caso ir explicándoles cómo se da el proceso. Pero por favor, nuevamente necesito que recuerden y que tengan presente, por favor, algo que ya hemos visto, pero que es absolutamente necesario. A ver, señores, por favor. Cómo es, ¿no es cierto? El caso de que yo tengo una cadena o una hebra del ADN que termina, ¿no es cierto? Recuérdenlo, por favor. Una hebra termina en el extremo 3', 3', y la otra termina en el extremo 5'. ¿Recuerdan eso o no? ¿Recordamos? ¿A qué se refiere esto? Extremo 3', extremo 5', ¿lo tienen claro? ¿Sí? Entonces, a eso, a eso lo llamamos, Alexandra, el que sean antiparalelas. ¿Por qué? Porque una cadena va, esta cadena está yendo del 3 hacia el 5. O sea, esta cadena tiene este extremo 3 y ¿en qué va a terminar esa cadena? En un extremo 5. Y la otra está aquí tiene el extremo 5 y va a terminar en un extremo 3. Por eso las llaman antiparalelas. Porque, digamos, una va del 3 al 5 y la otra viene, el 3 al 5 vendría así, antiparalelo. Me estoy dejando entender. A eso se refiere el que sean cadenas antiparalelas. ¿Ya? Antiparalelas. ¿Quedó claro, Alexandra? Ajá, bien, Michael. Ya te voy entendiendo. Perfecto, Alexandra. Sí, Michael. Creo que tú estás hablando de las burbujas de replicación, que es lo que vamos a ver a continuación. Genial. Muy bien. Entonces veamos el proceso, por favor. Veamos el proceso, ¿ya? De replicación. A ver, quisiera, por favor. Ajá, bien, Diana. Horquillas. Ya nos vamos acercando, ¿ven? Ya nos vamos acercando. Genial. Un momentito. Empiezo, por favor, a describirles el proceso más o menos por aquí. Tengo las dos cadenas de ADN parentales, acá una, ¿no es cierto? Aquí la otra cadena, ya está, muy bien. Pero lo que yo hago ahora es separarlas. ¿Y por qué las tengo que separar? Pues las voy a separar por una razón, porque voy a construir
una cadena complementaria nueva a cada una de las hebras. Entonces las tengo que separar. Uy, yo ya sé que para separar entonces las dos cadenas, aquí tiene que haber un trabajo de quién. Primero de topoisomerasa y luego de quién. Helicasa. Ahí tiene que haber un trabajo primero. Topoisomerasa, desenrollando, y helicasa, separando puentes de qué? De hidrógeno. Así es como voy a tener entonces las dos cadenas separadas. Perfecto. No olvide un detalle. No olvide un detalle. Usted tiene este extremo 3', ¿de acuerdo? Y el otro extremo 5'. ¿Ya? No olvide usted ese pequeño detalle. Entonces, una vez que has desenrollado, separado las dos cadenas y tienes las dos hebras por separado, pues nada más sencillo ahora que usar una ADN polimerasa y construir ADN. Ojo, estoy diciendo ADN polimerasa, no ARN. Es que mi objetivo ahora es construir ¿qué? ADN, una cadena de ADN complementaria a esta. Por eso voy a usar ADN polimerasa. ¿Me estoy dejando entender? Ya, pues muy bien, agarras tu ADN polimerasa y construyes entonces, aquí está, mire usted, señor, construye usted entonces las cadenas complementarias, ¿sí o no? O sea, me refiero a que usted construye la complementaria aquí, construye la complementaria acá y listo, pues resuelve el problema, ¿sí o no? Claro, aparentemente sería así de sencillo. Y en efecto, yo creo que podría ser. Pero hay un detalle que contar de la ADN polimerasa. Y el detalle que contar es que la ADN polimerasa solamente tiene una dirección de trabajo. O sea, la ADN polimerasa solamente puede unir nucleótidos, solamente puede construir ADN en una dirección. ¿En cuál? Pues solamente puede trabajar en la dirección del 5' al 3'. Repito, ADN polimerasa solo trabaja en esta dirección. ¿De acuerdo? ADN polimerasa trabaja solo en esta dirección. ¿Ya? ADN polimerasa trabaja solo del 5' hacia el 3', en esa dirección. Ajá, entonces, si respetamos esa dirección, aquí no habría problema. ¿Por qué? Porque aquí estaría trabajando yo en esa dirección, sin ningún problema. Estaríamos trabajando aquí 5', ¿no es cierto? Y aquí 3', ¿sí o no? Perfecto, no habría problema. Así es. Pero, ¿y en la otra cadena? Si yo trabajo la otra cadena, en esta dirección, no podría, porque esta dirección tendría que ser del 3 al 5. Así que entonces, retroceso. No podemos trabajarlo así. Ya está. Muy bien. ¿Todo está bien? Sí, todo está perfecto, no hay ningún problema. Podríamos hacerlo así. Entonces, a ver. Llamamos a nuestra ADN polimerasa empezará a trabajar, sí, pero ella tiene un inconveniente más que tengo que contarte. El inconveniente que tiene, o mejor dicho, el detalle de trabajo que tiene esta ADN polimerasa, este detalle que tiene la ADN polimerasa, ¿cuál es? Que ella, como enzima, cataliza la formación de los enlaces fosfodiéster. ¿Me dejo entender? O sea, cuando digo que cataliza, o sea, forma, ¿no es cierto? Estos enlaces fosfodiéster. Pero una pregunta, ¿el enlace fosfodiéster no es el que une a un nucleótido con otro? ¿Sí o no? Claro. Entonces, la ADN polimerasa dirá, ya, muy bien, perfecto. Yo traigo un nucleótido y lo voy a unir a uno que ya debo encontrar en el lugar, porque yo vengo trayendo un nucleótido para unirlo con otro. Entonces, si yo vengo, ADN polimerasa dice, yo vengo trayendo un nucleótido para unirlo,
yo necesito llegar y encontrar otro ahí para enlazar este que estoy trayendo al anterior que ya debo encontrar ahí. Yo no traigo dos nucleótidos y los uno y te los dejo aquí. No, 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 no. Yo traigo un nucleótido. Yo debo de tener un nucleótido previo en el lugar para unir el que yo estoy trayendo, formando el enlace fosfodiéster. Yo catalizo enlaces fosfodiéster. Entonces, ¿cuál es la condición del ADN polimerasa? Que haya un ¿qué? Un nucleótido previo, ¿sí o no? ¿Ya? Correcto. Todo está bien. Ya, pero ¿y entonces, cuando quieras empezar la construcción? A ver, llama al ADN polimerasa. Ella viene con su nucleótido y dice, ya muy bien, ¿dónde está el nucleótido previo? No, no hay, tú vas a colocar el primero. Pamplinas, yo no puedo. Yo no coloco el primero. Eso se llama síntesis de novo. La ADN polimerasa nunca puede empezar una síntesis, nunca puede iniciar una síntesis porque no puede colocar el primer nucleótido, porque ella cataliza uniones fosfodiéster y para colocar el primer nucleótido no hay otro previo, pues. Ajá. Entonces quiere decir que ella no va a empezar en realidad. No, 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 no. Vamos a tener que colocarle unos nucleótidos previos para que ella después de estos pueda de corrido trabajar. Ah, sí, 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 sí. Entonces vamos a hacer una pequeña trampita. Vamos a colocarle un pequeño segmento de nucleótidos que sí pueda construir yo. Ojo, un pequeño segmento de nucleótidos que sí pueda construir yo desde el inicio. Voy a colocar aquí un pequeño segmento y una vez que ya construí este segmento, esto va a funcionar como una carnada, como un cebo, para atraer a la ADN polimerasa y decirle, ya, muy bien, ahora sí puedes trabajar, ah, ya, muy bien, ahora sí tengo nucleótidos y entonces yo puedo continuar sin ningún problema el trabajo y la construcción. Esto de aquí se le conoce entonces como cebador. Este es un cebador y resulta que no es ADN, es ARN. ¡Wow! Sí, por eso lo conocen como ARN cebador, pero para que tu cerebro no se complique, lo llaman simplemente cebador o le dicen primer. Bueno, viene del inglés, pues, ¿no? Pero le decimos primer. Este primer, este ARN cebador que hemos construido solamente para que pueda trabajar la ADN polimerasa, lo construye una enzima que se llama primasa, porque es la que construye los primers. Entonces, primero habrá trabajado primasa construyendo el primer y luego vendrá ADN polimerasa trabajando entonces, ahora sí, en la dirección que ella puede, en la dirección que ella puede. Es decir, este es el 5', ya lo sabes tú, y este es el 3'. Ya está. Y va trabajando. ¿Hasta ahí todo bien? A ver, los leo. Profe, Ujú. el cebador era como un tipo, un carrito, ¿no? Algo así, por llamarlo. Más que un carrito, es un segmento de nucleótidos, o sea, es una pequeña cadena de nucleótidos, pero de ribonucleótidos. ¿Me dejo Claro, entender? y su función principal, ¿cuál era? Que lleve A prácticamente ver, dos. ¿qué entiendes tú cuando te digo carnada o cebador? O sea, un cebo o una carnada, ¿qué es? Que Es lo algo van que a comer, ¿no? simplemente lo pones como para atraer a tu objetivo Claro, verdadero. ¿Sí? ajá. Ya, entonces el objetivo verdadero es permitir que trabaje ¿quién? ADN polimerasa. Yo no quiero construir una cadena de ARN, yo quiero ADN. Pero el inconveniente que tiene la polimerasa es que ella necesita tener nucleótidos previos para poder empezar a unir los siguientes y construir la cadena de ADN. Entonces, yo resuelvo ese inconveniente construyendo este segmento de ARN para que pueda funcionar como carnada, como cebo, y la ADN polimerasa ahora sí acepte empezar a construir ADN, que es lo que yo quiero. Entonces, Ah, ya, ya. ese es el trabajo por el cual fabrico el primer y por eso lo construyo solamente un pequeño segmento nada más. Son unos cuantos, 20, 25, 30 nucleótidos nada más, para que luego la ADN polimerasa ya diga, ah, muy bien, ahora sí ya tengo cómo empezar a construir la cadena de desoxirribonucleótidos y va para adelante. Eso es lo que yo quería. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Chévere, muy bien. Ale, espérame un ratito sobre lo de bidireccional, calma. Espérame un ratito.
Entonces, miren, ya entendimos entonces esta cadena cómo va trabajando, ¿cierto? Esta cadena. ¿Por qué no les he hablado de la otra cadena? Porque va a funcionar exactamente igual, pero hay que respetar la orientación. ¿Cuál orientación? Que la ADN polimerasa solo trabaja del 5 al 3, pues. Ah, ya, muy bien, ya. ¿Y cómo es esto entonces? Pues entonces es así, es así. Que yo no voy a poder avanzar en esta dirección, ya lo hemos dicho, porque en esta dirección tendría que ir yo de qué, del 3 al 5. Esa no es la dirección que vamos a utilizar. Así que entonces no va así. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Como puede la ADN polimerasa, pues, del 5 al 3. Ya, pero ya sabes que ya no empieza. ¿Quién empieza primero? ¿Qué hay que construir primero? Un ceba, un primer, un cebador. Entonces viene primasa y ¿qué hace? Construye, ¿no es cierto? Construye el cebador. Y luego viene ADN polimerasa y trabaja entonces a continuación, ya sabes, en la dirección que ella puede. Ajá, perfecto. Esto lo hemos trabajado entonces en la dirección que ella puede, es decir, ¿en qué sentido? Esto es el 5', esto es el 5', y este es el 3', en la dirección que ella puede. ¿Te diste cuenta? Ah, genial. Perfecto, pues. Ya, muy bien. Pero espera un momentito. Esto no ha terminado, porque el ADN está desenrollándose en esta dirección. Entonces, si se sigue desenrollando, quiere decir entonces que después de unos minutos más, ¿no es cierto? Vamos a tener otra porción más del ADN desenrollado. A ver, vamos a graficarlo más o menos cómo estaría la cosa. Pues tendríamos algo más o menos así. Esto estaría ahora por acá, así, ¿no es cierto? Y esto estaría por acá, así. ¡Wow! Entonces, un momentito. Quiere decir entonces que ahora ya nos quedaría, ¿no es cierto? Ya nos quedaría esto diferente. Claro, nos quedaría distinto. ¿Se han dado cuenta que esta cadena estaría todavía avanzando? Ojo, esta cadena todavía estaría avanzando. Mira. Aquí. Pero ya se dieron cuenta que esta cadena se va de largo, ¿no? Esta cadena va continua. Sobramos y le damos. Nosotros nos iremos al piso. Tenemos que volcar la vergüenza. Micro. A veces sin piernas se va a quedar sin piernas. ¡Ah! Todavía. No quiero hablar pintrado, no vas a la abuela. ¡Guau! No lo puedo creer. Micro. Ahí está, ¿ves? En cama. Micro, ¿puedes pagar, por favor? ¿La abuela? Ariana, ¿puedes pagar tu micro? Espérate, no estamos viendo a la abuela cómo baila, ¿ves? Tú también debes estar bailando como la abuela, mejor todavía. Ariana, paga tu, por favor. Se nota que Ariana no está en Ariana, tu clase. micro. Ariana aprende esto y se va. ¿Cuál, hijita? Ariana, tu micro. China. No, voy a picar para mi adreso, los cabezas. Ven a ver, yo lo voy a limpiar todo. Ariana. Ari. Bien. Bueno, tratemos de seguir. Les decía entonces que aquí tenemos el extremo 5' y 3'. Pero ya se dieron cuenta que mientras yo sigo desenrollando el ADN, ¿se han dado cuenta que me vuelve a quedar otro pedazo por completar? Una cadena está yendo continua y la otra cadena ya me quedó corta. Tengo que volver a construir entonces, ¿qué cosa? Para alcanzar a la otra,
tendré que construir por acá otro ¿qué? Otro cebador. Y luego la ADN polimerasa empezará a construir en la dirección que ella puede otro segmento más, ¿sí o no?, de ADN. ¿Ya se dieron cuenta? Una cadena, esta de aquí, esta cadena de aquí, esta cadena, la estoy construyendo continua. Esa es la cadena continua. La complementaria a la cadena negativa. Esa va continua. Y luego, la otra cadena, esta de acá, la estoy construyendo discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque si se dan cuenta, tengo cebador, ADN, y porque la voy construyendo por fragmentos. ¿De acuerdo? La voy construyendo por Ustedes fragmentos. están haciendo sus cosas, ¿no? Cadena discontinua. Tendido la cama, sí. Ahora, ¿cómo se le llama entonces a cada uno de estos fragmentos que tengo aquí? Son los famosísimos fragmentos de Okazaki. Este es un fragmento de Okazaki. ¿De acuerdo? Ese es un fragmento de Okazaki. Es Okazaki. Sí, correcto. Entonces, aquí tenemos igual otro fragmento de Okazaki. Y entonces, si se dan cuenta, una cadena va continua, la otra va fragmentada. La voy construyendo por fragmentos de Okazaki. Un fragmento de Okazaki es el cebador, ¿no es cierto?, con su fragmento de ADN. ¿De acuerdo? Así es. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí estamos viendo entonces cómo avanzamos, cómo construimos una cadena continua, otra cadena discontinua. Tenemos entonces cebador, ADN, pero un momentito. En realidad yo todavía aquí no tengo cadenas solamente de ADN. Gina, lo siento. Bueno, ojalá se supere este inconveniente. Entonces, a ver, Facundo, me dices, una hebra de ADN, solo hay 2 fragmentos de Okazaki. No, Facundo, si yo continúo, mira, si yo te dijera, hey, ahora vamos a seguir nosotros por acá, ¿no es cierto? Ahora ya seguimos desenrollando ADN. Y si seguimos desenrollando ADN, entonces aquí continuaríamos todavía, y habría que formar, ¿no?, otro fragmento más, y así otro fragmento más. No sé si te das cuenta, Facundo. Hasta llegar a dónde? Al extremo, pues, del ADN, ¿sí o no? ¿Listo? Ariana, fragmento de Okazaki es esto que está aquí. Mira, este de aquí es un fragmento de Okazaki. Es el cebador con su fragmento o su pequeña porción de ADN. Ese es un fragmento de Okazaki. Repito, el fragmento de Okazaki es el cebador y su segmento de ADN. ¿Ya? ¿Cuántos, Rocío? No hay una cantidad exacta. ¿Por qué? Porque al final te vas a dar cuenta por qué no hay una cantidad exacta. ¿Ya? Ahora vamos a llegar a ese momento. Primasa es la que construye el cebador, Nicole, correcto. Es la que construye lo que hemos puesto aquí en color verde. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Permítanme estos últimos minutitos que nos faltan, volver a explicarles lo mismo, pero ya con una animación. ¿Ya? Y con una animación yo creo que vamos a poder comprender un poquito mejor este trabajo y cerrar la idea. ¿Ya? Ujú. Bien. Listo. Vean aquí, por ejemplo. Ojo, miren el ADN, ¿no? Ahí está, una cadena va del 5 al 3, la otra del 3 al 5, ¿sí o no? Ahí están las 2 hebras. ¿Me dejo entender? Muy bien. Aquí está, entonces, trabajando ¿quién? ¿Quién va separando? Ya sabemos, topoisomerasa y ¿quién más? Y helicasa. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ojo, esta cadena, la que está en color rojo, esta cadena, me estoy refiriendo a esta cadena de aquí, ¿de acuerdo? A esta cadena de aquí.
Esta cadena de aquí es la cadena que va del 3 al 5. Mientras que esta otra cadena que va acá es la que va del 5 al 3. ¿Ya? Entonces, primero era para ubicarnos un poco. Ahora, lo otro. Entonces, la cadena roja es la negativa y la 5 es la positiva. Ya, muy bien. Entonces yo no voy a tener ningún problema, ¿no es cierto?, en construir, ¿no?, con la ADN polimerasa la cadena complementaria del 5 al 3. No hay ningún problema. No, no va a haber ningún problema. Correcto. Pero en el otro lado sí, porque tendríamos que ir, ya lo habíamos dicho, en dirección contraria. Entonces vea usted cómo va discurriendo el trabajo. Mire usted. Viene ADN polimerasa, o sea, ya trabajó primero el primer y ahora la ADN polimerasa está trabajando, miren en qué dirección, del 5 al 3. Pero en el otro lado, la otra hebra, ¿no es cierto? La otra hebra, ¿cómo se construye? Miren, ya hemos construido, ¿no es cierto?, un fragmento y ahora queremos alcanzar a la cadena líder, por eso se llama cadena líder y esta la llaman cadena retardada. ¿Qué tengo que construir primero entonces? Para seguir avanzando, el cebador. Entonces, esta bolita que está apareciendo aquí, ¿quién es? Primasa. ¿Qué construye primasa? Primasa, ¿qué construye? Un primer. Y ahora viene ADN polimerasa, miren, y construye, ¿qué cosa? El fragmento de ADN. Ahora tengo un inconveniente. Como les dije yo, en esta cadena discontinua voy a tener ARN y ADN, ARN y ADN. Entonces tengo que ir eliminando los cebadores. ¿Quién me va a ayudar ahora a eliminar los cebadores? ¿Quién los va a reemplazar por ADN? Otra ADN polimerasa. Es la ADN polimerasa 1. Miren ustedes, la 1 quita el cebador. Y ahora el único inconveniente que me queda es este. Por favor, dese cuenta. Todavía no están unidas las dos cadenas de ADN. Ya no tengo cebador. Ya lo reemplazó la polimerasa 1. Pero todavía aquí me falta unir. Me falta un solo enlace fosfodiéster aquí. Pero sin agregar nucleótido. Solamente unir los dos que ya están. ¿Quién hace ese trabajo? ADN ligasa. Correcto. Entonces aquí tenemos el trabajo final. Miren ustedes, ADN ¿qué? Ligasa, que lo que hace es unirlos. Y ya está, ahora tengo puro ADN. A continuación, ¿quién viene? Primasa, construir nuevamente otro primer. Y miren cómo esta cadena va avanzando discontinua, pero miren la otra. ¿Cómo va avanzando? Continua. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿vamos bien? Ya tenemos todo el espectro entonces de las enzimas que van trabajando. Tenemos todo el espectro entonces de enzimas que van trabajando. Teníamos topoisomerasa, helicasa y luego a continuación primasa que va construyendo los primers. ¿Quién construye los segmentos de ADN? La ADN polimerasa 3. ¿Y quién reemplaza? ¿Quién me quita los cebadores y los reemplaza por ADN? La ADN polimerasa 1. ¿Y quién une los fragmentos de ADN? La ADN ligasa. ¿Me dejé entender? Entonces, a esta la llamamos cadena líder, porque es la cadena que está yendo, ¿no es cierto? Esta es la cadena líder, porque es la que va continua. Y esta otra se ha ido construyendo de manera discontinua, fragmentada, ¿sí o no? Que al final, obviamente, cuando ya quito los cebadores y los voy uniendo con ligasa, ¿no es cierto?, termino por tener aquí también una cadena, obviamente, ¿no?, al final, ¿no?, una cadena ya completa, ¿no?, de ADN. Me estoy dejando entender. Así es. Una cadena se va construyendo continua, la otra discontinua, que la llaman también cadena retardada. Así es. Bueno, me dejé entender entonces, ¿correcto? Sí. Si volvemos por aquí, entonces, si volvemos por aquí, les decía que vamos a tener este caso ahora, por favor. Mírenlo. Este es el ADN, entonces. Y este ADN, a ver,
este ADN, lo hemos separado y ya sabíamos, ¿no es cierto? Ya sabíamos cómo íbamos a trabajar, íbamos a construir, vamos a poner la separación un poquito más arriba, ¿ya? Aquí tenemos este ADN por aquí separado, igual aquí ya se habían desenrollado. Ya sabemos que una cadena se construye, ¿qué? Continua, ¿no es cierto? Una cadena va continua y la otra se ha ido construyendo de manera que discontinua, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esta sería entonces, digamos, el inicio de la replicación. Pero quiero que tengan presente un detalle, por favor. Este inicio que estoy marcándoles aquí, este inicio, en realidad, por favor, es así. Permítanme mostrarles, por favor. Aquí tenemos otro desenrollamiento del ADN. ¿Qué? Sí. O sea, quiere decir que no habíamos empezado en el extremo, no, habíamos empezado en lo que nosotros llamaremos así se le llama, origen de replicación. Y a partir de este origen de replicación, esta función, esta característica, esta replicación avanza hacia uno y hacia el otro extremo. Avanza en las dos direcciones. Por eso se llama bidireccional. Tenemos un origen de replicación y a partir de ese origen ya sabemos nosotros que una cadena va continua, una cadena va continua y la otra cadena va discontinua. Esta va a ir continua y esta va a ir discontinua. ¿Ya se dieron cuenta cómo funciona entonces? Por eso le llaman burbuja de replicación, que también le dicen replicón. ¿De acuerdo? Burbuja de replicación o replicón. Y así como tenemos este origen de replicación, podemos tener varios orígenes de replicación que simultáneamente van trabajando. Correcto, Michael. Y alguien más que nos preguntó por la cantidad de fragmentos de Okazaki. La cantidad de fragmentos de Okazaki dependerá entonces de la cantidad y frecuencia de los orígenes de replicación. Porque una burbuja va a avanzar en dos direcciones, pero la otra burbuja que está más allá también avanza en dos direcciones. Hay un momento en que las burbujas se terminan encontrando. ¿Me dejo entender? Así es. ¿Me dejé entender, por favor, entonces, en qué consiste el proceso de replicación? ¿Cómo trabaja? ¿Por qué es bidireccional? ¿Por qué es semiconservativo? Podríamos hacer un... Genial, me alegra. Lo que quisiera es entonces hacer un pequeño resumen de las enzimas que hemos utilizado en el proceso. Perfecto. Empecemos en orden. A ver, ¿quiénes han trabajado? Han trabajado Primasa. ¿Ha trabajado quién más? ¿Quién más? La ADN polimerasa 3, ¿no es cierto? La 3. Luego trabajó la ADN, ¿no es cierto? La ADN polimerasa 1, ¿no es cierto? La 1. ¿Quién más ha trabajado? Vamos a volver a colocarlo aquí. ADN polimerasa. La 3 primero, ¿no es cierto? La 3, ya está. ADN polimerasa. 3, la 1. Luego viene, ¿quién más? ¿Quién más? Me dicen ustedes la ADN ligasa, correcto. ¿Cuál más nos falta? Ah, claro, nos falta la topo isomerasa
y también la helicasa, ¿no? Helicasa, correcto. Ujú. Entonces ya tenemos, creo yo, todo. ¿Y qué fue de la ADN polimerasa 2 entonces? Esta ADN polimerasa 2 se supone que esta ADN polimerasa 2 tiene como función ir corrigiendo, haciendo correcciones, ¿de acuerdo? Haciendo correcciones si es que se ha colocado mal alguna base nitrogenada complementaria. Así es. Pero aún así, a pesar de este sistema de corrección, también se le puede pasar algún error, ¿no? Así es. Las SSB que me preguntan ustedes no son enzimas, por eso no las considero aquí. Pero si están, si trabajan. ¿Y sabes qué hacen? Se ubican aquí, miren, por fuera. Aquí están. Son unas pequeñitas proteínas que se unen al ADN aquí fuera y que lo van a mantener separado, o sea, mejor dicho, su trabajo es mantener las hebras separadas, evitando que se vuelvan a unir, ¿no? Sí, evitando que se vuelvan a unir, mientras estén trabajándose la replicación. Luego se van a desligar para que estas cadenas nuevamente vuelvan a formar su forma helicoidal normal que conocemos. ¿De acuerdo? Así es. ¿Está bien, Fátima? ¿Todo bien? Por favor, si alguna pregunta que me hicieron hace minutos atrás quedó libre, quedó en el aire, díganmelo, por favor. A veces corre un poco rápido la línea del chat y puede que se me haya pasado algo, ¿ya? Pero díganme, por favor. Dímelo. Profesor, ¿me escucha? Sí, dímelo. Ya, profesor, los primers van a ser más utilizadas en la cadena retrasada entonces, y en la continua solo voy a usar un primer. Solo al inicio, claro. En cambio, en el otro, cada fragmento que vas construyendo tiene un primer. Ahí, entonces en la retrasada voy a utilizar más primer, ¿cierto? Ya está, claro, porque vas construyéndolo por fragmentos, pues. En cambio, la otra es una sola, es continua. Ya, profesor, gracias. Chévere. Era bidireccional Villar Rojas, era bidireccional porque, si te das cuenta, a partir de un origen de replicación, avanzamos hacia los dos extremos. Por eso lo llamamos bidireccional. ¿De acuerdo? Profe, ¿Ya? profe, ¿me escucha? Dímelo. Sí. No le entendí muy bien esa parte de las funciones de la ADN polimerasa 1, 2 y el 3. Por ejemplo, ¿me puede decir? Ya. Escúchenme. Las enzimas ADN polimerasa 1, 2 y 3 trabajan básicamente orientados con el ADN. La ADN polimerasa 3 es la que va construyendo los segmentos de ADN nuevos. La ADN polimerasa 1 es la que simplemente va a dedicarse a reemplazar cebadores. A reemplazar cebadores. ¿De acuerdo? Y la ADN polimerasa 2 es la que va al final a corregir si el trabajo que ha hecho la 3 y la 1 está correctamente empatada a las bases. Si hay algún error, la cambia a la forma correcta. Ese es el trabajo de cada uno. ¿De acuerdo? La retrasada es la discontinua, Alison. Correcto. Romina, la replicación se hace por todo el ADN, por todo el ADN. Toda la cadena se replica. Si ya hemos separado, se van a volver a requerir unir, claro, porque voy a tener al final dos ADNs nuevos, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Dos ADNs nuevos. Bien, muchachos. En la siguiente sesión, si es que todavía permanecieran algunas consultas, empezamos con ello, porque tenemos que tener claro todo esto, porque esto nos lleva a división celular, ¿ya? Así que, por favor, revisen la sesión, vuélvanla a ver, etcétera. Revisen su material, esto se lo van a compartir también. Y si tienen alguna duda, por favor la anotan y empezamos con eso la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Profe, ¿esta es la primera parte o es la introducción de división celular? Pensé que era división. Es que esta es la parte introductoria. Si no entendemos esto, la división celular va a quedar hueca. La siguiente sesión trabajamos mitosis. Ah, genial. Ya, profe. Gracias. Listo. Bien, muchachos, muchas gracias nuevamente por su atención. Cuídense mucho y que tengan una buena semana.